¿Qué sabes del asma? Investigando leí que hay tantos tipos de asma como personas con asma y me súper interesó. Ahora, no sé muy bien cómo llegamos a tener asma, ni cuáles son los síntomas, ni qué es asma y qué no es asma. Así que para eso, hoy vamos a hablar con el doctor Fernando Holguín, que es neumonólogo en la Universidad de Colorado y está súper especializado en el tema de asma. Soy Mariana Ferrari y como cada martes te traemos información médica verídica de súper calidad en términos que tú y yo podamos entender. Queremos que siempre seas un paciente informado y para ello entrevistamos a los mejores médicos de habla hispana en los Estados Unidos. Y el doctor Fernando Holguín, como te decía, está súper especializado en el tema de asma y estudió el impacto que tiene, mira qué interesante, la obesidad en el asma, algo que no me hubiera imaginado nunca, porque una cosa está en el pulmón y la otra está en todo el cuerpo, pero bueno, para eso lo tenemos a él. Doctor Holguín, bienvenido, Martes Saludable, muchísimas gracias por estar aquí. Mariana, es un placer estar contigo. Gracias por la invitación. Bueno, no, gracias a usted por atendernos, por ayudarnos y por educarnos. Empecemos por el principio, ¿qué le parece? Que siempre es un buen punto de partida, que es el asma. Cuéntenos. Sí, Mariana, mira, el asma es una de las enfermedades más comunes que hay, enfermedades crónicas. Por ejemplo, en los niños es probablemente la enfermedad crónica más común y es una de las enfermedades también más frecuentes en los adultos. Lo que es el asma, Mariana, es una inflamación de los bronquios, que son las vías respiratorias que llevan aire desde la garganta hacia el pulmón. Y cuando las vías respiratorias se inflaman, tienden en un momento dado a hacerse más chicas y más grandes, como que se disminuye el calibre, como que los tubos se hacen más pequeños y luego más grandes. Cuando los tubos se hacen más pequeños porque están inflamados, es cuando la gente siente una sensación de opresión en el pecho, sibilancias al respirar o chiflidos al respirar. Es como si uno, por ejemplo, tiene un globo y le pincha a uno el cuello del globo y luego el globo se desinfla, hace un ruidito, un silbido. Exactamente lo mismo, los pulmones son como unos globos que cuando se desinflan tienen que pasar el aire por unos conductos que tienen cierto calibre para que podamos exhalar. Si ese calibre disminuye, entonces tardamos mucho más tiempo en exhalar y hacemos un ruido. Eso produce dificultad para respirar, además produce otros síntomas como tos. Cuando las vías aéreas están inflamadas, Mariana, uno produce mucho moco, como el moco que producimos en la nariz se produce abajo también en los pulmones, entonces hay tos con flema, por ejemplo, ¿no? Y lo que tiene muy característico el asma es que tiende a tener, por ejemplo, síntomas severos en la noche, ¿no? Por ejemplo, la gente puede despertarse con dificultad para respirar de la nada, ¿no? Otra cosa que es muy característica del asma es que depende del nivel de severidad, es muy intermitente. ¿Esto qué quiere decir? Que uno no tiene síntomas todo el tiempo. Y muchas gentes tienen síntomas cuando se exponen a cosas a las cuales son sensibles o alérgicas, por ejemplo. No hay gentes que te pueden decir, por ejemplo, yo no tengo ningún síntoma hasta el momento en que me expongo a polvo o a cierto tipo de polen o el aire está muy frío. Cada gente, como tú dices, el asma son muchas enfermedades, cada gente responde de manera diferente. Pero yo creo que se puede resumir a una inflamación de los bronquios que produce síntomas de manera intermitente y de manera muy larga. Es una enfermedad crónica, ¿no? ¿Es una enfermedad crónica que no se puede curar o sí se puede curar? Esta es una magnífica pregunta, Mariana, porque ahora tenemos medicamentos que son muy sofisticados, por decirlo así, y estamos empezando a hablar en el ámbito científico de la gente que hacemos investigaciones en asma, estamos empezando a hablar de remisión. Qué bueno, qué Porque bueno. ahora tratamos gentes con estos medicamentos y muchos de ellos dejan de tener síntomas completamente, ¿no? Lo cual es maravilloso. Y digamos una cosa, porque usted mencionó, doctor, un tema que es la alergia, ¿no? O sea, el asma también tiene como un detonante de una alergia hacia otra cosa. Sí, mira, como es muy importante que la gente entienda, y esto me gustaría que lo entendiera mucho la comunidad médica, creo que nos ayuda mucho tiempo a llegar a este punto, es que decir asma es como si yo te digo, Mariana, tienes anemia o tienes artritis, ¿no? Tú como paciente dirías, doctor, ¿qué tipo de anemia tengo? ¿Qué tipo de artritis tengo? Asma lo único que se refiere es una constelación de síntomas. Chiflido, tos, sensación de pecho apretado, pero en ese espacio hay muchísimas enfermedades diferentes que se manifiestan de manera similar. Entonces hay gentes que tienen sí, un trasfondo alérgico muy importante, pero hay gentes que tienen asma, por ejemplo, que no tienen nada que ver con alergias, ¿no? Entonces,
Decir asma es solamente el comienzo, es decir, tienes estos síntomas. Ahora el punto número 2 es ver qué tipo de asma tienes, ¿no? Ok. Ahora, afortunadamente, porque nos ha llevado mucho tiempo llegar a este punto, ¿no? Uy, doctor, y le voy a hacer una pregunta que, digo, que se me está ocurriendo en este mismo momento, ¿no? Si el asma es una inflamación de los bronquios, Uh-huh. eso mismo que produzca esa inflamación, puede ser que esa inflamación no solamente esté presente en los bronquios, sino también en otros órganos del cuerpo. Desde luego, esa magnífica pregunta, Mariana. Hay muchos datos que sugieren que la gente que tiene asma, sobre todo la gente que tiene asma más severa, no solamente es una enfermedad que involucra los pulmones, pero es una enfermedad que involucra el cuerpo entero, porque hay como un Wow. sistema de inflamación mucho más generalizado, ¿no? O sea que de alguna manera, y esto es un invento mío, ¿no? Pero de alguna manera casi que podría ser como una especie de artritis, que también no nos afecta nada más que en una partecita de nuestro cuerpo, sino que nos puede afectar en Claro. más áreas, digamos. Digo, por ejemplo, hay cosas que apenas estamos empezando a entender, ¿no? Pero hay un fenómeno de una disfunción inmunológica en nuestro sistema de defensa que tiende a estar involucrando las vías aéreas de manera más importante que otros órganos, ¿no? Pero es una enfermedad sistémica en muchos casos, ¿no? Eso es complicado. Qué bueno. Entonces, hoy por hoy, el asma podríamos decir que se empieza a curar. Y doctor, usted de alguna manera vio que hay una relación y una vinculación entre la obesidad y el asma. ¿Nos puede contar un poco sobre ese tema? Sí, Mariana, hace muchos años, cuando yo estaba en la Universidad de Emory en Atlanta, estaba ahí, uno de los trabajos que cuando estaba ahí como miembro de la facultad, yo estaba dirigiendo la clínica de asma y me empecé a ver que había muchos pacientes con problemas de obesidad muy importantes, los cuales su asma estaba mucho más severa, ¿no? Después de ahí estuve trabajando un tiempo, al mismo tiempo trabajé en el Centro de Control de las Enfermedades, el CDC, y tuve la oportunidad de ver desde el punto de vista de población, ¿no? O sea, estudios muy grandes de mucha gente, empezando a ver, por ejemplo, que las gentes que tenían exceso de peso tenían más síntomas de asma y eran más propensos a ser diagnosticados con asma, ¿no? Y esto en los 90 se empezó a dar mucho cuenta la gente de que había asma mucho más comúnmente en gentes con obesidad que en gentes que no eran obesas. Y ahora donde estamos ahorita es que hemos podido entender mucho más que existe una relación muy íntima entre la obesidad y la forma en que funcionan los pulmones y las vías aéreas, ¿no? Definitivamente, como decías tú, ¿qué tiene que ver, por ejemplo, el pulmón con tener exceso de grasa, por ejemplo? Claro. Tiene que ver mucho porque el exceso de grasa genera cambios a nivel de moléculas que maneja la inflamación y el sistema inmunológico que eventualmente acaban afectando el pulmón, ¿no? Nuestro grupo, por ejemplo, lo voy a poner un poco técnico, pero lo voy a describir de manera muy simple. A ver, a ver. Y si no, yo voy a intentar traducirlo. No me dices, pero por ejemplo, mira, Mariana, Perfecto. cuando la gente tiene, por ejemplo, obesidad o diabetes, por ejemplo, ¿no? Ajá. Usted sabe que los vasos sanguíneos no funcionan bien. No, no sabemos. Usted cree que la gente sabe, pero yo le puedo decir que No. hablo todo el día Hay con médicos problemas, y no sabía. hay problemas circulatorios con la diabetes, ¿no? Ajá. Con la obesidad, problemas de hipertensión, en la cual los vasos sanguíneos, por ejemplo, tienden a relajarse y a contraerse, y eso no funciona muy bien, ¿no? Funcionan del todo. Ok. Nosotros, fíjate que nos hemos puesto a estudiar durante mucho tiempo que el pulmón, normalmente, los bronquios también, normalmente los tuyos y los míos, tienden a dilatarse y a contraerse de manera fisiológica, ¿no? Es una manera de respuesta normal, dependiendo cómo respires y qué es lo que estás haciendo, ¿no? Lo que nos damos cuenta es que lo que sucede también, por ejemplo, en la circulación, sucede mucho en las vías aéreas, que de alguna otra manera la obesidad limita esa función normal de los bronquios que se abran y se contraigan de manera normal. Entonces, esos bronquios no funcionan normalmente, no son mucho más propensos a contraerse y a producir síntomas, ¿no? Y eso es algo que nuestro grupo de investigación, digo, hay mecanismos obviamente que no voy a entrar, pero definitivamente hay una relación muy íntima entre cambios en las hormonas y muchos factores que cambian cómo funcionan las vías aéreas en las gentes obesas, ¿no? Doctor, usted al principio de esta entrevista mencionaba el tema de los niños. A ver, cuéntenos un poco más cómo es el asma en los niños. Y otra pregunta que le quiero hacer relacionada con eso es, ¿en qué se diferencia el asma con el falso Krupp? No sé si se llama exactamente así, pero... No, ¿Con el Krupp?
Sí, ¿se llama así o no? ¿Falso CRUP o CRUP? Sí, o sea, esa es una pregunta importante. La primera parte de la pregunta, Mariana, es, el asma en los niños generalmente, no 100%, pero generalmente es un asma mucho más de predominio alérgico, Ok. relacionada, por ejemplo, a un tipo de células que nosotros tenemos en el cuerpo, que se llaman eosinófilos, que tienden a asociarse a respuestas alérgicas, que tienden a estar más elevadas. Y la razón por la que igual hablo de eosinófilos, que es un tipo de glóbulo blanco, es porque es uno de los factores que utilizamos para utilizar cierto tipo de drogas ahora, hoy en día, ¿no? Pero los niños tienen un asma mucho más alérgica, um, y ese es el asma más común en los niños, ¿no? En la edad más temprana el asma es más común en los niños, y luego conforme la gente crece el asma es más común en las niñas, sobre todo Ah, después de la adolescencia, ¿no? en los hombres o en las mujeres. Ok. Sí, en las mujeres, en los niños, en los hombres, en los niños, varones, Ajá. es más común de edad muy temprana, antes de la adolescencia, y ¿Cómo a luego, qué edad empieza más o menos? O sea, mira, ¿estamos hablando de los 2 años o de los 8 o de los 10? O... generalmente los pediatras que saben de asma no les gusta decir que un niño tiene asma antes de los 5 o 6 años, y la razón por la cual es esa, Mariana, es porque cuando uno dice tiene asma, quiere decir que tienes una enfermedad constante, crónica, ¿no? Y sin embargo, lo que sabemos es que muchos niños antes de esta edad, lo que llamamos son sibilancias intermitentes. Mm. En inglés dicen intermittent wheezing. Es gente que son niños que les da una infección viral y tienden a manifestar asma, pero siempre y cuando no se infecten de virus, no tienen síntomas, por ejemplo. Muchos de esos niños, Mariana, no progresan a tener una enfermedad permanente como asma, ¿no? Como que, por ejemplo, uno de mis hijos tuvo asma cada vez que tenía una infección viral, pero luego se le fue y se le quitó, ¿no? Muchos niños están en ese aspecto. Entonces, como que hasta después de los 6 años, cuando los niños empiezan a tener síntomas de asma que no tienen necesariamente que ver con infecciones virales, pero que están presentes de manera más constante, es cuando la gente dice, ok, este es probablemente un diagnóstico de asma, ¿no? Son Qué realmente... importante, doctor, es eso que está diciendo, porque yo recuerdo que a mí también me pasó con mi primer hijo, Ujú, que con 2 o 3 añitos le dio un brote alérgico que ujú. terminó internado. O sea, estaba brotado hasta el paladar, ¿no? Estuvo internado con corticoides todo durante 2 días. Y luego su pediatra, que justo estaba de viaje, cuando regresó, me dijo, no te preocupes porque no le vamos a hacer ningún test de alergia, porque esto es alergia a un virus. Y yo pensé, ¿alergia a un virus? Me dice, sí, posiblemente me dijiste que había estado resfriado y posiblemente es un virus que le tocó y que nunca más le va a volver a tocar. Y efectivamente nunca más fue alérgico a nada. O sea que al parecer con el asma también podría ser igual, ¿no? Algo que los padres tenemos que ser conscientes, porque si nos dicen nuestro hijo es asmático, entonces podríamos de alguna manera por lo menos pedir una segunda opinión y pensar que, bueno, que quizás es un virus, ¿no? O Desde es una luego. reacción viral. Ahora, por ejemplo, ¿quiénes son los niños que acaban pasando de tener síntomas de asma con infecciones virales a tener asma más permanente? Generalmente, Mariana, son los niños que tienen mucho más alergias a otras cosas, Ok. lo que llamamos atopia, y que los papás tienen asma y alergias. Un niño que tiene papás con asma, con alergias, y aparte el niño tiene alergias, y aparte tiene esta respuesta a infecciones virales, tiene un mayor riesgo a tener asma de manera más permanente, por ejemplo. Pero no Ok. todos los niños que tienen estos síntomas van a desarrollar asma de manera permanente. Y ahora estamos hablando de los varones y me iba a hablar de las mujeres también, ¿no? De las niñas. Hay un cruce que la gente conoce muy bien, ¿no? Después de la adolescencia, el asma, y durante la edad adulta es más común en las mujeres, Mariana. De hecho, Ah, por sí. ejemplo, en la población adulta, yo te diría que el 60% de las gentes con asma son mujeres, y el 40% son hombres, ¿no? Ajá, wow. Qué dato relevante, no voy a decir que es interesante, pero es Y relevante. hay muchas teorías, realmente no sabe por qué, pero hay muchas teorías, cuestiones hormonales, etcétera, ¿no? Y eso Am, me lleva a otra pregunta, así como un poco out of the box, ¿no? Ujú. ¿Qué relación tiene, si la existe o si se ha estudiado, el asma con el tema emocional? Mucho. Bueno, durante mucho tiempo se pensaba que la gente que sufría de asma era como que no tienes nada, estás ansioso o ansiosa, relájate, Ah, no pasa sí, nada. ok.
Pero realmente ahora hay estudios fenomenales, Mariana, donde demuestran que el estrés, la ansiedad, no solamente agravan el asma persistente, disminuyen la respuesta a tratamientos, amplifican los síntomas. Entonces hay una relación muy íntima, muy íntima entre el estrés emocional y el asma, ¿no? Entonces, una gente que tiene un estrés muy importante puede desarrollar un cuadro de exacerbación de asma, ¿no? No entendemos muy bien cuál es esa relación entre el cerebro y las vías aéreas, pero sí, sí existe, ¿no? Eso definitivamente es un fenómeno muy cierto, ¿no? Y entonces, si eso se pudo de alguna manera establecer, podríamos decir que, que dentro de lo que es el tratamiento del asma debería incluirse algo emocional como terapia, como hipnosis o cualquier método que ayude a reducir el estrés, a reducir la ansiedad en un paciente. Desde luego, porque si te pones a pensar, Mariana, es un círculo vicioso. O sea, A ver. la ansiedad y el estrés pueden producir asma, la dificultad respiratoria produce ansiedad, ¿no? Entonces, como que es un círculo vicioso. Claro, sí, Y sí. en algunos pacientes realmente es un fenómeno muy importante. Entonces, por ejemplo, tanto aquí en la Universidad de Colorado como en la Universidad de Pittsburgh, donde trabajaba antes, tenemos acceso a terapeutas y muchos de los pacientes se benefician muchísimo de ello, ¿no? Qué bueno. Sí, qué bueno, doctor, eso que está contando. Hablábamos antes o le preguntaba antes sobre los niños con falso Krupp. Y esto no sé si en todos los países se llama falso Krupp, en Argentina se llama falso Krupp, que es donde le dio a mi hijo pequeño por primera vez, muy pequeño, un estadio de esto que parecía asma, pero era un bebé, ¿no? Tenía 3 meses. Sí, eso generalmente tienden a ser cuadros de tanto infecciones propiamente virales, Ah, que afectan principalmente las vías respiratorias superiores, ¿no? Pero ahora que lo mencionas, Mariana, es un problema importante no solamente en niños, pero en adultos, porque el asma es uno de los diagnósticos erróneos más comunes. Eso quiere decir esto, qué buen dato. la gente se presenta muchas veces con tos y que no respiran bien y les tienes asma, ¿no? Pero generalmente muchas de las patologías que vemos no tienen nada que ver con el pulmón, pero tienen que ver mucho con lo que sucede en la garganta, ¿no? Como el Krupp, por ejemplo, ¿no? No sé si has oído, creo que es buena oportunidad de hablar de ello, no sé si has oído de algo que se llama disfunción de cuerdas vocales. ¿Te suena o no te suena? Me suena levemente porque tuve un problema así en las cuerdas vocales, a ver. Bien común, sobre todo en las mujeres más jóvenes, personas atléticas, muy relacionado a cuestiones emocionales o de estrés. Ajá, Nosotros cuando respiramos, al inhalar, las cuerdas vocales se abren sí, y al exhalar se cierran un poquito, sí. pero generalmente nunca se ocluyen, solo cuando estamos hablando, ¿no? Ok, Respirar, las cuerdas vocales hacen eso y hacen esto. Pero hay gentes, Mariana, que tienen un fenómeno donde las cuerdas vocales, al momento de inspirar, se cierran. Y entonces producen un chiflido, producen dificultad respiratoria, producen muchísima ansiedad. Y este es un fenómeno muy común y desafortunadamente que típicamente se confunde con asma, pero no es asma, ¿no? pero no es asma. Ok. Generalmente es muy frecuente en gentes atléticas, por ejemplo, que están haciendo su ejercicio y de repente les viene el ataque, ¿no? Pues mi conclusión de esto, y le voy a preguntar a ver si es una conclusión acertada o no, es que como decíamos al principio, hay tantas clases de asma como casi como de personas, ¿no? Y si, como usted decía, hay mucho error en el diagnóstico del asma, lo más importante es buscar una persona como usted, un médico que esté especializado específicamente en el tema de asma. ¿Cómo encontramos a esos doctores? Yo creo que es importante, yo les diría, no todo el mundo tiene que ir con un especialista de asma. ¿No? Ok. Nosotros manejamos en nuestra clínica pacientes con asma, lo que llamamos refractaria o severa, que requiere un manejo más especializado. Pero yo te diría, Mariana, que la gente, donde la educación creo que es muy importante, es que la gente tiene que entender que es muy difícil hacer un diagnóstico de asma, por ejemplo, sin que el doctor, puede ser un internista, un médico familiar, un neumólogo, les haga una prueba de función respiratoria.
La Mm, falta de función respiratoria es fundamental. ¿Y por qué es esto, Mariana? Porque cuando uno tiene asma, como habíamos hablado al principio, los tubos, estas vías aéreas se cierran y hay un fenómeno que nosotros llamamos obstrucción. Hay una ok. obstrucción al flujo de aire que se manifiesta mucho al exhalar. Ese es el asma, ¿no? Las vías aéreas se obstruyen y uno no puede soltar el aire, los pulmones están inflados. Wow. Como un globo que se infla y uno le pinche el cuello y no puede desinflarse, ¿no? Entonces, tengan mucho cuidado cuando alguien dice, usted tiene asma, sin haber hecho una prueba de función respiratoria. La ¿Y prueba de cómo se función hacen esas pruebas? Eso, que, es muy sencillo, Mariana. La prueba de función respiratoria se llama espirometría ok. y ya ha estado, es una evaluación médica que lleva décadas, no sé, o sea, no es nada nuevo, pero lo único que hace es, por ejemplo, el paciente tiene que inhalar y exhalar de manera forzada, tiene que soplar fuerte, y lo que hace la máquina es que mide cuántos litros de aire uno puede exhalar por cierto número de tiempo, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando uno tiene asma, el aire que sale del pulmón sale de manera más lenta de lo que tú o yo podemos exhalar, ¿no? Es como, por Perfecto. ejemplo, pónganse a pensar que lo que hay que hacer es que es como si alguien te dice, sopla las velas del pastel, ¿no? Claro. O sea, alguien con asma no puede soplar las velas del pastel, sobre todo si está en una parte del fenómeno agudo, porque el aire Es decir, no sale. sobre todo si hay muchas velas para soplar. Exacto, exacto. ¿Cómo sería mi pastel? Eh, Cada entonces, vez unos no. pulmones. Entonces, esas pruebas, por ejemplo, son esenciales, ¿no? Entonces, uno como paciente, si va con un médico, una doctora, y le dicen, ¿tienes asma? Dice, bueno, ok, no va a hacer pruebas de función respiratoria, porque, ¿no? Es como si alguien te dijera, ¿tienes hipertensión? Y pues tu pregunta es, bueno, ¿y mi presión arterial cuál es? ¿Por qué no me va a tomar la presión, doctor? ¿No? Claro, claro. Desafortunadamente, Mariana, no se hace comúnmente, ¿no? No se hace comúnmente, pero se puede hacer porque, digamos, que la herramienta existe no solamente en Estados Unidos, sino que Todos los países, en todos los países. en Entonces, todos los vale, países. como el estetoscopio casi, digamos. Casi. O sea, no necesariamente está en todos los consultorios, pero definitivamente está en todas las clínicas grandes, ¿no? En todas las ciudades. Perfecto. Vale, y lo último que le quisiera preguntar es, puesto que se trata de una enfermedad de vías respiratorias, digamos, ¿qué pasó con el COVID? ¿Qué vio usted con el COVID? ¿Si aumentó? ¿Si el COVID puede generar en alguien que no haya tenido asma un futuro desarrollo del asma? Y también qué pasa con la gente que fuma, si hay algún tipo de interferencia. Dos preguntas, COVID y cigarrillo. La primera pregunta es muy interesante, Mariana. De Gracias. hecho, nosotros hicimos un estudio que publicamos hace ya un par de años, donde nos dimos cuenta que a nivel de hospitalizaciones de gentes con COVID, Ujú. había mucho menos asma de lo que se esperaría para otro tipo de infecciones virales. Por ejemplo, si tú ves influenza, el flu, ¿no? Famoso. Ujú. En un típico temporada de flu, hay mucho más gentes con asma que se afectan y acaban yendo al hospital, ¿no? Pero lo que vimos con COVID es que de manera muy inesperada, las gentes con asma no estaban teniendo un COVID más severo. Entonces, eso se vio mucho durante la primera fase, la fase delta. Ajá. Ni había más incidencia en la No gente había con más asma. incidencia ni había más casos de asma, exacerbaciones en el hospital. Te voy a explicar por qué. Me voy a poner un poco técnico, pero te voy Ok, tiene permiso. a explicar. Ok. El virus, para entrar, cuando uno se contagia con COVID, el virus entra en contacto con las células del pulmón en las vías aéreas, ¿no? Ajá, Las vías aéreas tienen un receptor especial que el virus utiliza para entrar a la célula. ¿Sí me sigues? sí. El uso de las gentes, por ejemplo, con inflamación alérgica de asma y con el uso de ciertos medicamentos como los esteroides inhalados, Ujú. nos dimos cuenta que tienen menos receptores en las vías aéreas, por lo Ah, tanto, el virus es menos propenso a entrar. claro, tiene menos lugar para entrar. Entonces, hasta cierto punto, el asma, agentes con asma estaban protegidos de tener enfermedad severa en las partes iniciales de la pandemia.
Por eso decía que es una pregunta muy interesante. No es como otros virus. El COVID y el asma tienen una relación muy diferente. Ahora, ¿qué ha pasado con las nuevas variantes, con la BA5, BA2, con el Omicron? Lo que estamos viendo ahorita, porque es un virus un poco diferente, es que hay gentes que al infectarse tienen problemas del control de su asma. Sin embargo, no acaban hospitalizándose con más exacerbaciones severas, ¿no? Entonces, no es, para resumir, el COVID y el asma no es una relación como se puede ver con otras infecciones virales, donde siempre les va peor a los asmáticos. Siempre les va peor. El COVID no es así. El COVID no es así. Bueno, eso es una buena noticia para los asmáticos. Entonces, sí, es importante que se lo Ahora, junte también. si uno fuma es otro cuento, ¿no? Sí. O sea, el uso del cigarro, fumadores activos o pacientes con EPOC o enfermedad pulmonar obstructiva crónica o COPD, como dicen en inglés, esas gentes definitivamente están a un mayor riesgo de tener un COVID más severo y hospitalizarse por un COVID más severo. Sin duda. O sea que el cigarrillo y el COVID es un problema. Bueno, el cigarrillo es un problema para absolutamente todo. Inclusive para el asma, independientemente del COVID, ¿no? Claro, sí. Perfecto. Bueno, doctor, yo le agradezco muchísimo. Y, a ver, estoy pensando en otra cosa que igual es un disparate, y si es un disparate, usted me lo puede decir, porque como yo siempre digo, mis preguntas son de paciente desinformado. Otra conclusión que estaba pensando es que si el asma es un síntoma, ¿no? Y podría estar presente en otras partes del cuerpo. A su vez, si es una inflamación, o sea, deberíamos tomar esto como una señal de alerta para tener una mayor evaluación sobre el cuerpo una vez que tenemos esa constancia de que sí, efectivamente es asma, ¿no? Porque hicimos las pruebas. Deberíamos hacer más como intentar buscar un escaneo, digo, porque fruto de inflamaciones hay muchas enfermedades que surgen como la inflamación de algo, ¿no? Muy buena pregunta, Mariana. Yo diría que desde el punto de vista médico eso debe estar guiado un poco por los síntomas del paciente, pero definitivamente algo que es muy característico, por ejemplo, hay lo que se llaman comorbilidades o enfermedades asociadas que son más comunes en las gentes con asma. Por ejemplo, es mucho más común que las gentes con asma tengan enfermedades en los senos paranasales, en la nariz, ¿no? Que tengan problemas en la laringe. Entonces, cualquier síntoma que la gente tenga de congestión en los senos paranasales, en la nariz, hay que evaluarlo cuidadosamente. Pueden haber pólipos que tienen otro tipo de complicaciones. Las gentes con asma tienen más propensos a tener reflujo gastroesofágico y acidez que se tienen que manejar. Hay una serie de cosas que pasan fruto de tener eso. Son más comunes en el asma, ¿no? Entonces yo creo que uno como médico hace una evaluación mucho más cuidadosa basada en los síntomas del paciente, ¿no? Ahora hay cosas que son mucho más sofisticadas, que uno puede tener síntomas de asma y asma inclusive donde pueden ser enfermedades más importantes como vasculitis o enfermedades más complicadas, ¿no? Por eso hay que verlo caso por caso y es difícil generalizarlo. Pues excelente. Yo creo que para resumir diría, entendimos lo que es el asma, desde el punto de vista de una inflamación en las vías respiratorias, en los bronquios específicamente. Me gustó mucho el ejemplo del globo. Entendimos que la parte emocional puede tener un efecto importante, por lo tanto cuidarse emocionalmente y sobre todo tratarse desde el punto de vista emocional me parece que es importante. Me encantó la noticia buenísima de que se están desarrollando medicamentos para que el asma no sea una enfermedad crónica y de por vida. O sea que buenas noticias por ahí. Y por último, que para los asmáticos también tenemos una buena noticia, que es que el COVID les afecta de alguna manera menos, por decirlo, que al resto de los mortales. Doctor Holguín, muchísimas gracias por estar con nosotros, fue un placer, gracias por educarnos, de verdad. Y lo esperamos por aquí nuevamente cuando tenga usted ganas, porque nos encantó hablar con usted. Muchas gracias, Mariana, agradezco la invitación y agradezco a todos su atención. Y que estás aquí, ya sabes que si el tema médico y tu educación de salud, que es muy importante, y si quieres ser un paciente informado, que pueda hacer las preguntas y que el médico te diga, qué interesante tu pregunta, como me acaba de decir el doctor Holguín tantas veces, ya sabes, suscríbete a nuestro canal, dale a la campanita para que te avisemos o YouTube te avise cuando tenemos otra entrevista de Martes Saludable.